A veces la vida parece una película llena de fantasmas. Me acuerdo del viejo barrio, del carro de mi padre, de los amigos que se quedaron en el camino y de la sonrisa de mi madre. El campo, al fin de cuentas, nunca fue tan verde. Hoy, en Señal Literaria, Víctor Gaviria. Bueno, querido Víctor, ahora que estamos con este fondo en las comunas de Medellín, teatro de los acontecimientos de muchas de tus historias, yo quería que comenzáramos hablando, Víctor, un poco sobre los vasos comunicantes, los puentes que pueden haber entre el cine y la poesía, y también entre la crónica y el cine, porque pensaría que sobre todo en tus crónicas se siente muy presente como no solo el pasado, sino la vida del barrio, los amigos un poco ausentes, la gente que se va quedando en el camino. Pero cuéntanos tú un poco sobre los posibles vasos comunicantes que crees que puedan haber. Pues hermano, yo empecé a hacer cine, digámoslo, un poco dándole la espalda a la poesía, ¿cierto? Nunca hablaba con mis amigos cineastas de poesía, yo seguía escribiendo. Esas crónicas del campo, al fin de cuentas, no es tan verde, las escribí cuando empecé a hacer mis primeros cortos. Y tengo crónicas en donde voy también como indagando sobre mi vida, un poco también sobre Liborina, después hago Los Músicos, o sea, esas crónicas como que adelantan también los músicos. Tengo una crónica ahí también sobre Habitantes de la Noche, Sí. sobre Alonso Arcila Monsalve, ese locutor que yo conozco. Escucho ese programa todas las noches y me decido hacer un guión, digámoslo, tomando algunos elementos de lo que escucho, y encuentro el primer actor natural ahí con Alonso Arcila Monsalve, que es un tipo extraordinario, la manera como nos actuó, como nos hizo. Ahí está la crónica también de eso. Hablo también, digámoslo, de la poesía de la cual yo venía antes de hacer cine, era la pertenencia al grupo Aquarimantim. Sí, claro. Sí, Aquarimantim para mí fue muy importante. En el primer libro que yo publico, que se llama Con los que viajo sueño, ¿cierto? Que es un libro que ganó un Premio Nacional de Poesía de Eduardo Cotelamos. En ese libro, digámoslo, ya hay como toda la influencia de todos estos poetas, o como un deseo de que la poesía expresara la ciudad, de que la poesía fuera el lenguaje de la ciudad. Y estaba Elí Ramírez. Hay una crónica ahí que se llama La multi y la ortografía, donde yo hablo de Elí. Elí también fue, te digo que para mí fundamental. Yo no sabía que yo iba a hacer cine, sino que cuando Elí nos muestra su ausencia del descanso y nos muestra un segundo libro que se llama En la parte alta abajo, que es un poco Castilla hacia allá, pues Elí nos habla, hermano, de las voces de los muchachos, de los jóvenes, de la vida cotidiana de estos barrios que nosotros ignorábamos, y él nos abre la puerta y entramos plenamente a ese mundo, un mundo de resentimiento, de violencia, de sobrevivencia también, lleno de odio también por lo que le había tocado vivir a la gente. Sobre Elí te quería preguntar también un poco, Víctor, porque Elí podría considerarse hoy en día el poeta que contó realmente el barrio y todos estos dramas y los amores, las frustraciones, las luchas, el día a día, pues de toda esta zona, ¿no? Preguntarte un poco, Víctor, por la influencia que pudo haber tenido en ti ese gran poeta, Elí Ramírez. No, total. O sea, no tuvo influencia en mí como poeta, porque yo pues venía de otro lado. Incluso él se reía un poco, pues se reía no, sino que aceptaba que nosotros éramos poetas de clase media, ¿cierto? De otros barrios. Y él no esperaba que nosotros escribiéramos de cosas que no hubiéramos vivido. Sí. Pero es decir, cuando yo llego a Rodrigo Bueno Futuro, en el momento en que se da la posibilidad de hacer un largo sobre Medellín, y yo les digo a mis amigos que vamos a hacer un largo sobre esa otra ciudad excluida, de la cual nadie hablaba, era increíble, pero cuando nosotros subimos, digamos, al Diamante, al 12 de octubre, a Castilla, a todos esos barrios, el paisaje que se desplegó era insólito, hermoso. Nunca se habían hecho planos sobre esos lugares, y la verdad es que Elí nos abrió esa ciudad. Cuando yo conozco los pelados de Rodrigo Bueno Futuro, yo es como un déjà vu, yo ya los conocía, porque los conocía a través de los poemas de Elí, los quería a través, los respetaba también a través de sus poemas. Y incluso cuando llegan con esa especie de lunfardo que se llama en Medellín el parlache,
pues yo inmediatamente celebro, digámoslo, como quien dice, esa rebeldía de ese lenguaje distinto que está lleno de códigos secretos y que al mismo tiempo también tiene como una ingenuidad, digámoslo, Sí, sobre... y como cierta ternura de pronto también, podría Sí, ser. sí, porque pues había como una ternura extraña porque de alguna manera ellos hablaban también de coger de quieto, del traído. Para nosotros el traído era el niño, el regalo del niño Dios, para ellos el traído era el enemigo que de pronto ellos podían ser un regalo para él o el traído podía ser un regalo para ellos. O sea, había una ternura en el sentido de que había como un lenguaje cultural tradicional que tenía que ver un poco con las tradiciones muy antioqueñas. Claro. Víctor, yo quisiera que habláramos un poco del campo al fin de cuentas no es tan verde y preguntarte, por ejemplo, por esta primera crónica que a mí me impactó en su lectura, Los habitantes de la noche. Víctor, Sí. que tú la comienzas así. Los habitantes de la noche podrían ser perfectamente el título de un libro de poemas de alguno de los poetas surrealistas del país, pero no se trata más que del nombre de un programa de radio que se pasa de las 12 de la noche a las 4 de la mañana en una emisora de la ciudad. Un programa que se reduce a un muy simple pero sabio esquema operativo. El locutor se limita a recibir llamadas de todos aquellos que no duermen, celadores, prostitutas, obreros de turno, aprendices de autor, insomnes de todas las razones. Preguntarte un poco, Víctor, por esas historias tan impresionantes, ¿no? Uno se imagina realmente una radio transmitiendo para la Sí. gente que vive de noche. Sí, pero mira, yo no lo sabía muy bien, pero a través de ese programa uno se comunicaba con toda esa gente ignorada, invisibilizada del día, gente que vivía, digamos, en sus nichos, en sus rincones, trabajadores también de empresas, de pequeñas empresas nocturnas, celadores, taxistas, no sé, pues mira como la atracción por todas esas voces que hablaban a través del locutor Alonso Arcila Monsalve y que eran en cierto sentido, pues un descubrimiento para uno escuchar todo ese murmullo de la noche. Y en el fondo, pues, ¿qué te digo? La influencia de la poesía en mi cine es notoria por el respeto a ese lenguaje. Claro. Tú ves de pronto La vendedora de rosas, que digámoslo, estos pelados, a pesar de ser unos pelados pues, que son actores naturales, ¿cierto? Casi ninguno escolarizado, pelados muy sencillos, muy humildes, pero todo el tiempo tienen unas palabras, tienen una forma de referirse a la ciudad, de celebrarla, de rebelarse contra ella, o sea, todo a partir de la palabra. Bueno, Víctor, pero hablemos también un poco del germen de este libro, del campo al fin de cuentas no es tan verde, porque hay como unas crónicas de la observación realmente. Tú eres un observador muy agudo y yo lo noté y lo sentí. Por ejemplo, en ese texto, que no he visto ninguna crónica parecida. Y aquí sabemos que Colombia es un país con grandes cronistas, pero un texto como ese, Víctor, en el que unos niños ciegos van a entrar a la piscina y tu mirada es la de retratar la conversación que ellos tienen antes de zambullirse en la piscina. Cuéntanos un poco sobre ese texto y esa mirada tuya cronista. Yo, como te digo, hago esa película con una cámara de Super 8 que no tiene sonido. Entonces voy con una grabadora recogiendo un sonido que nunca fue sincrónico. Pero yo en la crónica sí me acordaba de lo que ellos hablaban. Y ellos hablaban ellos se ponían al borde de la piscina y entonces jugaban a que uno se iba a sumergir y el otro gritaba. Entonces el juego era si se oía debajo del agua, si se oía debajo del agua. Y entonces el otro gritaba, echen el polvo mexana para arriba, que era una cosa que yo había visto también en sus dormitorios, y era que ellos echaban mucho polvo mexana en los pies y terminaban jugando y tirándose los unos a otros. Entonces yo recordaba el diálogo de esa pequeña conversación, y a pesar de que yo, como te digo, era el primer corto que hacía, pero yo tuve, digámoslo, un poco la intuición de que el cine colombiano tenía que llegar a esos rincones, a esos lugares, a esos pequeños diálogos que se dan detrás de una pilastra, ¿cierto? De un muro, y que ese cine iba a recoger esas palabras. Eso fue el sueño mío. Yo dije, va a existir un cine en el futuro hecho por poetas de los pies a la cabeza, en donde se va a recoger todo este murmullo de voces de esta comuna.
Bueno, seguimos aquí en un rincón de las comunas de Medellín conversando con Víctor Gaviria. Víctor, yo quería preguntarte por esa crónica en la que tú nos cuentas el tránsito tan particular que vas haciendo de la literatura al cine. No, ahorita nos contabas de tu amor por la poesía, de esos poetas como Alí Ramírez. Y bueno, en una época escribiste mucha crónica, ese Víctor Gaviria lejano que está más joven. Pero cuéntanos por ese tránsito de la literatura al cine. Pues imagínate que yo escribo esas crónicas en un momento donde ya he hecho mi primer corto Buscando Tréboles, y voy a empezar a hacer cine. Creo que me decido por hacer un cine, digámoslo, de ficción con actores y todo eso. Porque mis amigos empezaron a hacer documentales y no tenían la ambición, digámoslo, de la ficción y del actor y todo eso. Y en las crónicas yo aproveché para hablar un poco de mí mismo, porque yo digo, yo necesito saber quién soy yo, necesito saber qué recuerdos tengo, de dónde vengo. Y una de las crónicas que me parece que es como una transición que está allí entre el escritor y el cineasta, porque la verdad es que yo como que me despedí de la escritura. Sí, No sé por qué. Me pareció que el cine, digámoslo, pues podía uno, a veces las discusiones con los poetas de la época era que había que estar comprometido, había solamente que escribir de unos temas, había unos temas que eran prohibidos. Y a mí me gustaba que el cine, tú podías hablar de cualquier cosa. Eso tiene el cine, esa enorme libertad de que tú puedes hacer una película aquí sobre estas escaleras, sobre este callejón, sobre un hombre que está en un baldío, en un potrero. Claro. Puedes hacerlo de cualquier cosa. Entonces yo hice una crónica que yo lo hice muy conscientemente, como quien dice, marcando de dónde vengo yo, de un poco de la escritura, pero voy hacia el cine. Entonces hago una cosa que se llama las lejanas lecciones, y entonces hablo de algunas imágenes, digamos, de cuando niño, cuando me despertaba en la cama de niño y veía que el sol entraba por la ventana y que hacía como una especie de dibujos graciosos y grotescos en la pared. Luego en el colegio también cómo entraba la luz, digámoslo, por las ventanas del salón, y cómo iluminaba las cabezas y los pelos de mis amigos. Luego cuando yo estaba muy niño, teníamos en la casa una piletica pequeña que era una pileta de medio metro, ¿cierto? Y yo me pasaba con una careta horas enteras mirando todos los rincones de la pileta y mirando los rincones. Una cosa extraña porque era una fascinación, digamos, un poco vacía, pero era el hecho de mirar y de mirar. Luego salía de la pileta y todo lo que escuchaba, mi hermano escribiendo a máquina, las voces de la calle, los carros que pasaban. Y luego empiezo a hablar un poco de los viajes que hacíamos con mi papá hacia la finca, y entonces tomo, digamos, el recuadro del picó en el que íbamos. Nosotros nos acostábamos en un colchón atrás y entonces abrían la carpa del picó, ¿cierto?, de la camioneta, y cuento todo lo que yo veía a través de ese encuadre, como si fuera, digamos, el encuadre de la cámara o el encuadre de la pantalla, ¿cierto? Qué bonito. Entonces eso. voy contando todo eso, ¿cierto? Y voy contando, hay un momento donde, digamos, lo oscurece o la pantalla creo que cae, pues, digamos, y se oscurece todo la visual. Y en el día vuelven y abren la pantalla, la recogen, la carpa, entonces veo todo el polvo de la carretera, las carreteras sin asfaltar, también muy bonito. Y hay un momento donde el carro para, termina así la crónica, el carro para, alguno de nosotros ha asomado la cabeza y el sombrero se ha volado y está en mitad de la carretera, y alguno de nosotros se baja y va hasta allá, hasta plano general, lo recoge y vuelve hasta la cámara, que soy yo, y vuelve y salta acá. Entonces mi papá vuelve y comienza vuelve a arrancar el carro. Eso es como quien dice una despedida de la literatura hacia el cine, Hacia como el quien dice, cine. yo voy para allá. Claro, ese es tú. Sí. El paso a esa otra vida, a ese otro mundo que es el cine. Víctor, tú tienes un libro, El peladito que no duró nada. Y estoy pensando que en tu obra poética, Víctor, también están presentes estos pelados que se van con el tiempo, que tú conociste, que de pronto eran muy conscientes de su propio fin. Y quería preguntarte por eso, porque tú los retratas en tu obra poética de una forma tan poderosa, en la que nos cuentas que ellos están esperando diciembre casi todo el tiempo. Tú pareces un autor muy decembrino. Hay poemas a la Navidad, poemas al fin de año, y estos muchachos están muy presentes, estos pelados que se han ido. Además que sé que varios de los que participaron en tus películas desaparecieron poco a poco.
pero cuéntanos tú por esa poesía, por ese retrato de esos muchachos y por diciembre. Pues a mí me asombraba mucho el hecho de que el diciembre invadía, digámoslo, las conciencias y las emociones de estos muchachos de una manera tan impresionante que se reunían en el peladito con un duro nada. Por ejemplo, hay una escena que es muy inquietante, y es que están revolviendo la natilla. Digámoslo, es una familia muy pobre que apenas tiene para la natilla y para los buñuelos, y están, digámoslo, a mitad del 24, 3 o 4 de la tarde, el cielo azul, ¿cierto? Y de pronto, ya hay como tanta emoción por la Navidad que se siente ese cielo azul como que transparenta ya el cielo de las 12 de la noche, como si la Navidad cayera a mitad de la tarde. Entonces, de pronto llega el peladito, que no duró nada, ¿cierto? Jason Gallego, que en la película, que en el cuento se llama Faber, llega todo contento y llega lleno, con los bolsillos llenos de plata. Y entonces le dice al hermanito, le dicen, ya me pagaron porque maté a Lalo. Entonces el otro pelado no reacciona, pues debería reaccionar de alguna manera, pero lo único que quiere es que este man le dé la liga, le toca el bolsillo, y el otro le trata de, oye, pero déjame yo te cuento. Y entonces uno está siempre pendiente de que se encuentren y él lo mate, y ya le está contando que lo mató. Y entonces obviamente no se interesa, sino, hermano, deme la plata, y le trata de arrebatar los billetes y todo eso, pero el otro insiste en que le va a contar. Y entonces se apartan porque ahí están los papás que no saben de dónde sacó la plata, y le va contando a pedazos, a fragmentos, cómo fue la noche, cómo encontró a Lalo, cómo lo persiguió, y cómo Lalo se arrojó por un puente, y cómo él lo persiguió en una cañada y lo mató. Y cómo al final él se fue a dormir tranquilo. Bueno, y luego a la mañana siguiente, cómo pasó por un lugar y el que lo había contratado, que era el dueño de una tienda, lo llamó desde un balcón y le dio la plata. Y todo ese misterio de esa cifra, digamos, lo que ocurrió, digámoslo, entre esa noche y de la noche del 22, sí, la noche del 23 y la noche del 24, todo lo que ocurrió. Y es increíble porque ahí están todas las contradicciones de esos barrios, de esos muchachos, tremendo, de esa vida. Y yo en el fondo, digámoslo, cuando decidí publicar eso, pues porque es un relato, digámoslo, que iba para película, era como quien dice el trabajo literario de un guión que iba a terminar en una película que al fin no se logró hacer, en parte por la crítica de todo el mundo de que nosotros nos habíamos enamorado en lo futuro. Y no quise yo como desafiar también todo eso, pero claro, ahí quedó ese relato tan impresionante de ese misterio de esos muchachos que yo no sé por qué les pareció que matar era un oficio, que matar era una posibilidad de conseguir una plata, y la frontera y la forma como están tan unidas la Navidad con el crimen es lo que a mí me parece impresionante. Entonces yo siempre veía que la Navidad y el crimen estaban siempre asociados. Sí. ¿Cierto? Que era como, pues, al punto de que, digámoslo, la tradición, digámoslo, del diciembre, que es una tradición de alegría y de regalo y demás, está como siempre traspasada por el crimen, al punto de que pareciera que el crimen hiciera parte de esa cultura también. Sí. Víctor, estaba pensando justamente ahora que decías eso, la Navidad como el fin, el límite, el vértice y vórtice de las cosas, y como una posibilidad de redención. Pero te quería comentar y preguntarte un poco sobre este libro, Víctor, Órbita de las cosas olvidadas, que reúne tu obra poética de muchos años. Tú todavía sigues escribiendo poesía, eres un gran poeta, y en estos poemas está muy presente el Víctor Gaviria más íntimo. Aquí hay un poema incluso dedicado al carro de tu padre, en el que lo ves llegar a él y lo ves con el tiempo, con ese amor que dan los años por lo vivido y lo pasado. Pero también está tu madre, están amigos que no necesariamente ya están hoy en día. Cuéntanos tú un poco sobre tu poesía y sobre este libro en particular. ¿Cómo nace este libro? Pues digámoslo, yo como te digo,
pasé muchos años sin hablar de poesía y yo incluso a mí se me olvidaba que yo escribía poesía, te lo digo sinceramente. Publicaba así 1000 libros, en general, digamos, en estos libritos hay siempre comentarios de las películas. Hay un momento donde hablo de La vendedora de rosas, hablo de los actores de Rodrigo D. Entonces yo lo decía porque Mayolo siempre me decía, ¿cuándo vas a hacer una película tuya, Víctor, de tu vida? ¿Cuándo vas a hablar de vos? Entonces yo me quedaba pensando, yo no sabía. Y ahora que se publican los poemas, encuentro que yo aquí hablo es de mí. Claro, Yo sí tenía un lugar donde yo hablaba de mí. Lo que pasa es que el cine es tan poderoso y el cine, digámoslo, yo obviamente no hablo de mí directamente, pero sí hablo, digámoslo, toda la gente, lo que somos socialmente todos, y sí hablo de personas concretas, o sea, no solamente estoy mirando a la gente como seres sociales, sino como sujetos concretos y personas que tienen su vida particular. Y en general todas mis películas están hechas después de hablar con mucha gente. Y reunir, digámoslo, el relato de este, de aquel, relatos que van uniendo, van, como quien dice, tejiendo algo que yo llamo la realidad, ¿cierto? Víctor, pero aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Incluso quiero leerte un poema en donde de alguna manera yo le digo a los poemas que yo le dije a todas estas poesías que se detuviera, que parara. Ajá. O sea, que yo no iba a leerla ni a mostrarla, pero que porque como quien dice, les agradezco estos poemas que no se hayan hecho presentes para yo de alguna manera y tener, digamos, durante todos estos años la posibilidad de hacer cine. Sí. Entonces, mire, Dale. dice, a ustedes pensamientos, agradezco que no me hayan traicionado y que se hayan escondido tan hondo detrás de mi cara, que yo haya estado con tanta gente en fiestas y en reuniones de trabajo y ustedes hayan permanecido silenciosos sin hacer huir a nadie de mí y no hayan hecho ruido involuntario como lo hacen algunos vasos o sillas que se caen de extraña inquietud. Qué bonito eso, Víctor, y qué profundo. Pero yo te quería preguntar por algo un poco para ir cerrando, Víctor, porque es que tú no solo has retratado personas asediadas por la violencia, y estoy pensando en una crónica que sale en este libro de una mujer que se siente perseguida, que siente que hay alguien que le habla todo el tiempo, en los buses, en todos lados ella siente que le hablan, y al final se da cuenta que todo era producto de su pensamiento y su imaginación y no había nadie hablándole. Entonces ella al final siente un poco de tristeza por eso, un poco de decepción porque no hay un extraño asediándola. Esa era una compañera mía de la universidad cuando estudiábamos psicología. Yo estudié psicología unos años en la Universidad de Antioquia y entonces yo tenía una amiga que de un momento a otro se le corrió la teja, digámoslo así. Éramos muy amigos y ella todo el día veía gente que la miraba, desconocidos. En la televisión siempre veía que alguien la miraba con interés, o en la tienda el tendero también la miraba con interés, o la gente que pasaba, hasta que una vez descubrió que estaba muy enferma y que nadie estaba interesado por ella. Y entonces yo oía voces, yo iba a la casa de ella y ella estábamos de pronto en el patio o en la sala y salíamos a la calle y ella siempre era era una muchacha que le faltaba el amor realmente, le faltaba el amor, no sé, no había podido de pronto encontrar un amor y ese amor la obsesionaba y todo eso. Y yo termino la crónica diciendo creo que es esa crónica, en donde yo estoy, digamos, en una casa muy de mañana, no he dormido y ya está amaneciendo y ha habido, como quien dice, una noche larga de insomnio. Y miro como por la ventana y veo, digamos, como los avisos y las frases de los avisos de las tiendas y del comercio, como si fueran una posible compañía para mí que esté insomnio. Pero cuando amanece, de pronto en el cajón de la escalera de la casa vecina empieza a despertarse la gente y hay niños que van para el colegio y hay señoras y digo yo, el cajón se llena de voces y digo yo, la ilusión de las voces, esa es la poesía. Sí. Bueno, Víctor, te quiero dar las gracias por estar acá en Señal Literaria, este espacio que seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Bueno, no, muchas gracias. Yo creo que ha sido también una manera de recordar que detrás de mis películas, aunque nadie lo cree realmente, porque mucha gente dice, pero Víctor, hermano, usted cómo es de vulgar en las películas que no van de decir cuando vea todo el tiempo. ¿Y dónde está la poesía? Yo digo, ahí está la poesía. En todas esas películas hay cantidades de poemas que yo voy recogiendo. Si tú ves, por ejemplo, mis archivos y todo eso, yo voy recogiendo cosas que me dicen. Los actores naturales casi todos son unas personas muy elocuentes. Yo siempre pienso que el actor natural es un hombre
que es muy buen narrador y que tiene una visión muy particular de la vida. Siempre los encuentro así, de esa manera, siempre te dicen cosas interesantes. Entonces, muy bueno que ustedes, pues, hermanos, se hayan acordado y me hayan recordado a mí que todo viene de estos poemas. Víctor, tú te lo mereces. Es tu obra, Víctor. Yo te invito, Víctor, a que leas el fragmento de una de las crónicas, puede ser para cerrar. Estoy pensando en esta crónica que es tan poderosa, que es con la que abres el libro. Los habitantes de la noche, puede ser el primer párrafo, si te parece. Claro que sí. Los habitantes de la noche. Los habitantes de la noche podría ser perfectamente el título de un libro de poemas de alguno de los poetas surrealistas del país, pero no se trata más que del nombre de un programa de radio que se pasa de las 12 de la noche a las 4 de la mañana en una emisora de la ciudad. Un programa que se reduce a un muy simple pero sabio esquema operativo. El locutor se limita a recibir llamadas de todos aquellos que no duermen, celadores, prostitutas, obreros de turno negro, aprendices de escritor, insomnes de todas las razones. El locutor, una especie de oportunista cálido, inteligente, escucha las quejas de todas las personas, señoras a quienes persigue un inspector, escucha ofrecimientos de trajes para novia, colchones en perfecto estado, autos de segunda, enciclopedia Salvat a la que falta solo el último tomo y también extraños agradecimientos de muchachos nerviosos quienes seguramente dicen con Pasternak: ¿por qué me asusto cuando conozco el insomnio como la gramática, cuando es mi aliada?